Bueno, está en línea nuestra colega María Jamardo, que junto con el colega Aguas han llevado el peso muy grande de investigaciones en referencia al poder en España. Y el otro día, luego de una presentación en Mar del Plata, donde se dijo, entre otras cosas, que, es más, hay un título del medio Ahora Mar del Plata. Yo nunca hago esto, pero hacerles escribir y dije, muchachos, dejen de mentirle a la gente, ¿no? Avances para la conectividad internacional de Mar del Plata. Se cita a dos empresas, una de ellas la brasileña Gol, que en realidad su representante dijo no, sería una jugada muy arriesgada. Y después se habla de Plus Ultra. Plus Ultra tiene una situación muy compleja en España. María, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, bien. Bueno, yo te hice llegar un artículo que se publicó aquí en Mar del Plata y me gustaría pedirte tu lectura, donde si Plus Ultra tiene realmente hoy posibilidades de estar planteándose, por ejemplo, un destino internacional como sería unir Mar del Plata con Madrid o con Barcelona, no sé en definitiva cómo sería eso, hipotéticamente. Bueno, hipotéticamente yo considero que tal y como están las cosas ahora mismo, no. Entre otras cuestiones porque, como sabéis, en España hay una causa judicializada por el rescate que se concedió a esta aerolínea, que tenía una parte de capital venezolano, aunque mayoritariamente era español, por el rescate que le concedió Pedro Sánchez y su gobierno en pandemia, 53 millones de euros que les inyectó el Ejecutivo español y que está bajo sospecha de una trama en la que presuntamente se utilizaron influencias de altos cargos del Partido Socialista, por lo tanto de la cúpula de Pedro Sánchez e incluso el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero apunta a que podría estar implicado en estas maniobras para que se le concediese esa inyección, esa ayuda, salir de pandemia manteniendo su volumen de negocio cuando se ha demostrado y ha quedado acreditado ya en varias pesquisas e informes de peritos expertos en la cuestión que esta empresa estaba quebrada antes de la pandemia, es decir, estaba en situación de concurso de acreedores de quiebra Ujú. técnica antes de que llegase esa parálisis de la actividad económica y además que no era una empresa estructural como se exigía en las bases de ese concurso de la ayuda pública, porque efectivamente en aquel momento entre España y la aerolínea solo había un trayecto que era el que unía Caracas con Madrid. Esta empresa, como sabéis, además tenía un accionista principal, Rodolfo Reyes, que aparece en varias investigaciones de la Administración de Estados Unidos y que es precisamente la incautación que los agentes de la inteligencia americana hacen de varios de sus dispositivos y teléfonos móviles, donde encuentran evidencias interesantes para la causa que está siguiendo en España el juez José Luis Calama contra el rescate de la aerolínea y contra el imputado José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, hace unos minutos informamos en el periódico El Debate, en una noticia que cuento yo en primicia, que el juez Calama ya ha solicitado a través de cooperación judicial internacional el permiso de la administración Trump para utilizar ese material de la inteligencia americana que se le aportó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Mm. españoles como prueba de cargo en la causa que él está investigando. Así que yo, volviendo al principio y después de todo este repaso que os he contado, veo muy complicado que Plus Ultra, la Plus Ultra que conocemos, con los accionistas que conocemos, con su CEO y su presidente imputados, con Rodolfo Reyes reclamado por la justicia y pieza clave en todas las Ujú. investigaciones que se están llevando a cabo contra las presuntas irregularidades, vaya adelante con nuevas líneas comerciales o con nuevos destinos. Ujú. Era, digamos, la medida en que uno intenta y en las conversaciones contigo saber cuál es el escenario, me pareció, la verdad que una, no sé, una tomada de pelo, una escena acá. Mar del Plata tiene una larga historia de pretender ser un destino internacional y es justo que esto sea así. La ciudad tiene mucho mérito para hacerlo. Ha sido difícil, pero la verdad cuando se transitan estos caminos, ¿no? Se lo hace más difícil todavía porque frente al propio sistema aerocomercial se pierde seriedad con este tipo de presentaciones, ¿no? Es decir, eh, Hombre, totalmente. Mar del Plata es una zona maravillosa de Argentina, es un destino muy apetecible, turístico y efectivamente quizás sea necesario plantearse esto, pero desde luego no
de la mano de estos individuos que todo lo que tocaban lo dejaban manchado. Sí, sí, sin duda, sin duda. Ayer vi en algunos programas del prime time de España que se habla de una inminente citación a Fernández, perdón, al actual premier. ¿Cómo lo ves eso vos? A Pedro Sánchez lo veo complicado. De momento hay que avanzar algo más en las pesquisas que están circundando esas cloacas. Yo creo, honestamente, y por lo que cubro los tribunales, que sabéis que es mi especialidad, que la citación como testigo, en principio, a Pedro Sánchez, porque para citarle como investigado, es decir, como implicado directo en una Ujú, causa, el Supremo español, que es el tribunal competente, tiene que solicitar el suplicatorio, es decir, el permiso, es una formalidad que exigen, ¿no? ujú, Para aquellos ujú, que son aforados al Congreso de los Diputados. Y en este momento lo que se anuncia o lo que se presume aquí en España es que dado que Pedro Sánchez tiene una mayoría parlamentaria, no real, pero una serie de socios que viven ujú. en el gobierno y en el hemiciclo a costa de las tropelías de Pedro Sánchez y de todas las promesas y concesiones que les ha hecho, saldría negativo ese suplicatorio. Sería la primera vez que no daría permiso un Congreso para investigar a un imputado requerido por la justicia, en este caso por el más alto tribunal español, pero esto también impediría que a futuro Pedro Sánchez pudiera ser investigado por estos mismos hechos, aun cuando pierda ese aforamiento, con lo cual creo que si se le cita a declarar como testigo va a ser mucho más útil en este momento y en todo caso considero que será en el marco de esas pesquisas cruzadas y entrelazadas en varias causas que apuntan a la existencia de una financiación irregular del Partido Socialista, una presunta caja B del PSOE en Ferraz. Ahora, la verdad que es tremendo, ¿no? Todo lo que se ha desatado en torno de esto y además que se haya llegado al jefe de la organización, que es Zapatero, en definitiva, ¿no? Bueno, sí, siempre hubo muchas voces que apuntaban efectivamente a que Zapatero era el ideólogo de toda una forma de hacer política de la que ha sido discípulo aventajado Pedro Sánchez, solo que en unas circunstancias y en un contexto muy diferente al que lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero, en una época de bonanza económica que se laminó y que después dejó una herencia infame a los gobiernos sucesivos y que Pedro Sánchez está enmascarando a través precisamente de una serie de maniobras con los datos del paro, con la macroeconomía que no se traduce en la microeconomía y en el día a día de los ciudadanos, ni en el precio de la luz, ni del combustible, ni de la cesta de la compra, ni de tantas otras cosas que hacen muy difícil que haya muchos ciudadanos que llegan a final de mes, pero que sigue dopado gracias a los fondos contingentes de la Unión Europea, que por cierto finalizan a finales de este mes de agosto. Ujú. Así que con el inicio del curso político quizás las cosas todavía se tuerzan un poco más para Pedro Sánchez, que ya no va a tener esa careta económica para petarse y que está fiando todo el relato contra los medios de comunicación que destapamos las tramas de corrupción, contra los jueces y los fiscales que las investigan, incluso contra las unidades policiales que se están haciendo cargo de todas las pesquisas y que también se fiaba de una manera directa a todo ese relato del pleno empleo, que no Mm. es tal, o de la buena marcha de los datos económicos en tanto en cuanto congelación de la inflación, crecimiento y demás, que en realidad, insisto, ocultan una realidad que no tiene nada que ver con lo que se está presentando como datos ciertos por parte del gobierno. Y José Luis Rodríguez Zapatero inspiró esa forma de hacer política, se planteó además incluso con esa alianza de civilizaciones, ese blanqueamiento del régimen chavista, esos nexos con China de los que está bebiendo y nutriéndose también ahora en política exterior Pedro Sánchez, porque a nivel europeo y en los socios fiables con Estados Unidos no puede encontrar ningún nexo de Ujú. unión porque ha quemado todos los puentes en temas tan controvertidos como Irán, como el tema de Gaza o como otras cuestiones de política exterior y por lo tanto pues Pedro Sánchez tiene que seguir asido a esa manera de entender las relaciones internacionales casi como un lobista, al igual que José Luis Rodríguez Zapatero, su Ujú. predecesor, no está en muy buen lugar ahora mismo.
Claro. Me gustaría citar dos párrafos de tu artículo recientemente publicado en portada de El Debate. A lo largo de su resolución, el juez Calama, juez que interviene en estas cuestiones que tienen que ver con Plus Ultra, informa a sus homólogos de Estados Unidos de su interés por una de las líneas de las pesquisas que están centradas sobre Rodolfo Reyes Rojas, el hilo de varios presuntos delitos de blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacor, Indiana Shore Bank, respecto a lo cual se obtuvo una extracción en 2021, inicialmente orientada a contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Denso material probatorio, ¿no? Claro, es que todo apunta a unas conexiones que nacen de esa investigación que la administración Trump arranca contra el régimen chavista en Venezuela, que provoca la extradición de Alex Saab, el considerado testaferro de Maduro, que coinciden con la extradición inicial del ex jefe militar de la inteligencia venezolana, Hugo Armando El Pollo Carvajal, que salió de Venezuela para refugiarse en España y pasar desapercibido, y donde aquí fue localizado por la DEA y puesto después a disposición de las autoridades americanas por la Audiencia Nacional, que ahora investiga todas estas patas presuntamente corruptas, y el propio Maduro, que sale absolutamente de una manera quirúrgica, ¿no?, por las fuerzas americanas, extractado junto a su mujer, Cilia Flores, pues en una operación que efectivamente trata de poner coto a lo que en realidad es una organización criminal disfrazada de gobierno, una presunta trama delictiva concertada para inundar, como decía el Pollo Carvajal, de droga a Estados Unidos, y en la que hay muchos actores, entre ellos empresarios, entre los que está este señor Rodolfo Reyes, que comparte el curioso honor de estar investigado efectivamente por blanqueo en esas pesquisas que lleva adelante la DEA americana, pero también en una serie de sanciones y embargos que tenían que ver con decisiones también de la administración americana sobre empresas suyas y que él no respetó. Como las autoridades americanas pues están tras la pista de este señor, que coincide que es el principal accionista de Plus Ultra, pues hay un momento en el que una agencia de inteligencia americana, de estas agencias que colaboran con los servicios oficiales, digamos, con el FBI y otros servicios policiales americanos, que es la Homeland Security, es esta agencia, pues encuentran una serie de conversaciones entre todo el material de los terminales y los dispositivos del señor Reyes Rojas, que afecta a la forma en la que se gestó y se obtuvo ese rescate de Plus Ultra en España. Y entonces la administración americana se pone en contacto con la unidad de delincuencia económica y financiera de la Policía Nacional Española y les dice: oigan, compañeros, creemos que este material puede ser útil para estas pesquisas que ustedes están haciendo sobre las irregularidades del rescate. Y es cuando la policía española accede a todo ese material, cuando se da cuenta de que más allá del rescate de Plus Ultra, en realidad la intervención de Zapatero revela una trama organizada a nivel internacional que utilizaba esos rescates gracias a la intermediación de personas tan influyentes como el expresidente del gobierno socialista, para aflorar después dinero opaco procedente de las materias primas, claro, como el oro o el petróleo venezolano. Y de esta manera es como se llega a imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, de esta manera es como se pone el ojo también en Plus Ultra al otro lado del charco, y aunque no es una investigación propia de la administración o de la Fiscalía americana contra el régimen de Maduro, sí ha sido muy útil para que los investigadores españoles puedan poner foco y luz sobre todo ese arsenal de sospechas que ahora han pasado a ser indicios y evidencias bastante más solventes. Bien. María, gracias por tu tiempo y por la contextualización de este tema. Muy amable, ¿eh? Buena jornada. Un abrazo. Nos vemos. Bueno, María Jamardo, periodista española, destacadísima periodista española, investigadora.